Señoras y señores, distinguidos invitados, reciban una cordial bienvenida. La noche de hoy, en representación del IMNA, tengo el agrado de anunciarles la segunda fecha del ciclo de conferencias del Mes de las Letras, donde presentaremos la charla o disertación titulada Inca Garcilaso de la Vega y la Utopía Andina, la cual será desarrollada por el doctor Carlos García Bedoya, para quien pido un fuerte aplauso de bienvenida. Brevemente, permítame realizar una pequeña semblanza. Es profesor principal del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, PhD en Literatura por la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Montreal y de Dartmouth College en los Estados Unidos. Ha brindado conferencias y presentado ponencias de su especialidad en universidades e instituciones de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y México, además de nuestro país. Dejo con ustedes al doctor Carlos García Bedoya. Buenas noches. ¿Se oye? Sí. Es para mí muy grato participar en esta actividad por el Mes de las Letras. En mi exposición voy a abordar el tema de la utopía andina, pero también quisiera tocar otro aspecto complementario, que es de qué manera el Inca Garcilaso y su obra, principalmente los comentarios reales, representan lo que cabe denominar la otra cara de la modernidad. Bien. El historiador peruano Jorge Basadre dedicó un importante ensayo al azar en la historia y sus límites. Ciertamente, una de las conjunciones más azarosas y simbólicas en la historia cultural es la que se produce en torno a la fecha del 23 de abril de 1616. Como es bien sabido, el 23 de abril se conmemora a tres figuras de enorme relieve: William Shakespeare, Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso. El azar tiene, sin embargo, sus límites, y las investigaciones de los especialistas demuestran que los tres escritores no fallecieron en realidad el mismo día 23 de abril de 1616. Sin embargo, la fecha ha quedado establecida como efeméride y la UNESCO incluso designa al 23 de abril como Día Internacional del Libro. La relevancia de los tres autores aludidos es indudable. Estos hombres, cuyas trayectorias vitales los sitúan a caballo entre los siglos XVI y XVII, en plena modernidad temprana, adquieren una dimensión fundacional en la cultura y la literatura de Occidente. Harold Bloom, el conocido crítico norteamericano, proclama a Shakespeare la figura central del canon occidental. Más allá de lo tajante de la afirmación, resulta indudable que la obra de Shakespeare es clave en la modernidad literaria, tanto por la solidez de sus construcciones dramáticas como por la riqueza de su imaginería poética. Es también indiscutible el papel preponderante de Cervantes y su Don Quijote en el desarrollo del género paradigmático de la modernidad, la novela. Al lado de esos gigantes, la figura del Inca Garcilaso parece ocupar un discreto segundo plano. Sin embargo, mientras Cervantes y Shakespeare encarnan la faceta más esplendorosa de la modernidad, es decir, la de sus grandes logros en el arte, la ciencia y el pensamiento, la obra del Inca Garcilaso resulta plenamente representativa de lo que cabe denominar el otro lado o la otra cara de la modernidad, es decir,
la dimensión opresiva y disruptiva de la expansión planetaria de Occidente en esos siglos iniciales de los tiempos modernos, la experiencia colonial, la destrucción de las civilizaciones indígenas, la esclavitud africana, en suma, la herida colonial. Pensadores como Aníbal Quijano y otros exponentes de la teoría decolonial han mostrado cómo esa faceta es la otra cara insoslayable de la modernidad. Poma de Ayala. Mientras, como veremos, el mestizo Garcilaso construye un discurso signado por la mesura y confía en las habilidades interpretativas del lector para descifrar un mensaje crítico subrepticio, el cronista indio Guamán Poma arremete con un virulento discurso de denuncia del orden colonial. Esta dicotomía entre Guamán Poma y Garcilaso Inca puede entenderse a partir de la contraposición de las distintas utopías que ambos vehiculan en su producción textual. Entiendo la noción de utopía en el sentido planteado por el ya fallecido filósofo francés Paul Ricoeur. Y cito su definición. La utopía es la expresión de todas las potencialidades de un grupo que se encuentran reprimidas por el orden existente. La utopía es un ejercicio de la imaginación para pensar un diferente del ser de lo social. Y añade que su función es siempre proponer una sociedad alternativa. Hasta ahí la definición de Ricoeur. En tanto, la nueva crónica y buen gobierno está marcada por las huellas de la catástrofe inicial y propone una utopía retrospectiva orientada hacia la vuelta a un orden andino autónomo. Los comentarios reales del Inca Garcilaso formulan una utopía eminentemente prospectiva, basada en la armonización de un Hanan, en términos quechuas, la mitad superior, un Hanan español y un Urin andino, las dos mitades de la dualidad andina. Basada entonces en la armonización de un Hanan español y un Urin andino, que se convertirá en la matriz paradigmática asumida por las élites indígenas coloniales, sobre cuya base se edificará el discurso andino posterior, a lo largo de los siglos XVII y XVIII de la época colonial. La noción de utopía andina, tal como ha sido definida, debe entenderse, pues, como expresión de los proyectos sociales de los grupos dirigentes indígenas en la época de la colonia. Así, mediante diversas estrategias, Garcilaso diseña una utopía andina, un proyecto de acción social para las noblezas indígenas coloniales. Para entender el impacto de tal utopía andina, es pertinente examinar cómo Garcilaso construye su propia identidad. Garcilaso Inca, sujeto mestizo escindido, pretende articular el componente español y el componente inca. Este proyecto se expresa asimismo en la estructura en dos partes de los comentarios reales, consagradas respectivamente a las dos estirpes de las que se proclama heredero. Cabe recordar que la segunda parte de los comentarios reales se publicó después de la muerte del Inca Garcilaso bajo el título de Historia General del Perú, que no era el título pensado por el propio autor. Para Garcilaso se trataban de las dos partes de una única obra. Los comentarios reales es una obra en dos partes, con dos secciones. Una consagrada al pasado incaico y la otra a las hazañas, dice Garcilaso, de los conquistadores españoles. Sin embargo, es particularmente evidente su identificación con la aristocracia inca. En el discurso de Garcilaso puede detectarse un subtexto procedente de la tradición andina, al lado del arsenal retórico del Renacimiento español.
Al describir encomiásticamente al imperio de los incas, Garcilaso propone sutilmente un paralelo con el orden colonial español del que éste sale mal parado y sugiere una opción alternativa, una utopía andina basada en la confluencia de la nobleza criolla y la nobleza andina. Por eso decía, usando estos términos andinos, un Hanan criollo y un Urin andino. Este proyecto social arraigó sólidamente en el imaginario de la aristocracia indígena colonial, dando lugar al llamado movimiento o renacimiento inca, especialmente vigoroso en el siglo XVIII. Se ha insistido mucho en que la obra de Guamán Poma revela de manera muy obvia el impacto de categorías y modos de pensamiento andino. En cambio, al otro autor fundamental de estos años, el inca Garcilaso de la Vega, se le ha leído más bien en otros contextos discursivos, los del Renacimiento español o los de un armonioso mestizaje casi protonacional. Sin embargo, su condición de mestizo no aparta en modo alguno a Garcilaso de las élites andinas. Es notoria, la fluctuante autoidentificación del sujeto, que ora se designa como mestizo, ora como indio, pero nunca como criollo, eso sí. A veces se autoproclama mestizo, a veces indio, pero nunca criollo. Es en cambio constante su adhesión a la familia materna, a sus añoranzas y anhelos, a la familia de su madre que pertenecía a la nobleza inca. En el discurso garcilasista se expresan, por cierto, de manera menos evidente que en Guamán Poma, categorías y puntos de vista andinos interactuando en complejos procesos transculturales con el bagaje intelectual del Renacimiento hispánico. Resulta evidente la complejidad que presenta el problema del destinatario implícito en los comentarios reales, es decir, a quién orienta a su obra, a qué lectores potenciales orienta su obra el inca Garcilaso. Es muy conocido el encabezado del prólogo de la segunda parte, esta que se publicó bajo el título de Historia General del Perú, que alude directamente a indios, mestizos y criollos del Perú como destinatarios del texto. Pero no por ello resulta menos importante el lector metropolitano, a quien Garcilaso pretende informar fidedignamente sobre una comarca distante del Imperio Español. Muchas de sus descripciones o precisiones terminológicas están dirigidas al lector europeo, que no tiene un conocimiento directo de la realidad americana y serían innecesarias para un público indiano. Aún menos pueden olvidarse los lectores privilegiados, esos círculos del poder a los que Garcilaso busca convencer de sus méritos personales y de los de su estirpe, reivindicando sobre todo la figura de su padre. Es indudable que Garcilaso se dirige a un lector metropolitano español con la finalidad de hacerle conocer una visión fidedigna de una parte fundamental del vasto imperio hispánico y también dignificar ante sus ojos a la cultura incaica y a los nativos de América en general. Por otra parte, la obra es un diálogo permanente con sus paisanos, con los indios, mestizos y criollos mencionados en el celebérrimo prólogo de la Historia General del Perú, pero sobre todo con los integrantes de las élites andinas, ya sean étnicamente indios nobles o mestizos de estirpe aristocrática, como el propio Garcilaso, y muy en especial con sus parientes de los distintos linajes incas cusqueños. Su audiencia americana no es solamente un destinatario privilegiado, sino que es también de algún modo productora del texto. Garcilaso
se apoya constantemente a lo largo de los comentarios reales, sobre todo la primera parte, en la tradición oral que le relataron en la infancia sus parientes incas. Es oportuno resaltar la importancia de este verdadero subtexto oral en los comentarios reales. Garcilaso se basa también en los informes que le envían sus corresponsales indios y mestizos aristócratas, con los que mantenía continua comunicación cuando residía en España. Sin olvidar los escritos del jesuita mestizo chachapoyano Blas Valera, de cuyos papeles era Garcilaso depositario y que constituyen una de sus fuentes predilectas. Su dependencia de los informes de sus paisanos, cusqueños en particular, se hace especialmente notoria cuando refiere episodios posteriores a su partida del Perú. Garcilaso deja el Perú bastante joven, en 1559. Como es el caso de la captura y subsiguiente ejecución del último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru, ¿no? Hecho que Garcilaso no presenció, pero que relata de manera muy vívida gracias a los testimonios de sus paisanos y corresponsales cusqueños. Las élites andinas no son, sin embargo, para Garcilaso, simples informantes. Garcilaso se identifica reiteradamente con sus reivindicaciones y no se trata de una identificación meramente pasiva. No es en modo alguno casual que ambas partes de los comentarios reales terminen con alusiones al desgraciado destino de los descendientes de los incas y a sus reclamos ante la corte española, ¿no? Por ello, la parte final de estas dos secciones de los comentarios reales tienen un marcado tono trágico, una marcada tragicidad. Vemos en estas partes que ya a finales del siglo XVI y a comienzos del XVII se produce algo que será práctica constante y sistemática de las élites andinas coloniales: las peticiones a la corona, que más tarde, en el siglo XVIII, vendrán acompañadas de virulentas denuncias sobre la injusta situación padecida por las poblaciones nativas. Nos enteramos por Garcilaso de que ya en esos años las élites andinas contaban con portavoces en la corte española. Alude al vasto memorial presentado en 1603 por todos los integrantes de las panacas o linajes incas del Cusco, reclamando ser exonerados del tributo tal como correspondía a su jerarquía social. Eran nobles, de acuerdo con la concepción estamental de la época. Gestión infructuosa como tantas que se intentaron, en la que Garcilaso jugó un papel más bien marginal, pero a la que alude con indudable simpatía. Garcilaso cierra su texto, antes de las alusiones religiosas al uso, con la esperanza de servir a sus paisanos mediante la escritura de su obra. Es evidente que su solidaridad con las élites andinas, en especial cusqueñas, supone una convicción implícita de que tales grupos sociales deberían desempeñar un rol de la mayor importancia en el sistema colonial español. Aquí tropezamos con los silencios estratégicos del Inca Garcilaso. Se ha destacado la habilidad retórica con la que Garcilaso se mueve en los márgenes del discurso oficial español, poniéndolo en cuestión sin transgredir explícitamente sus fronteras. A diferencia de Huamampoma, Garcilaso se encuentra en el centro mismo del imperio español y es consciente de la debilidad estratégica de las élites andinas y de la dificultad para realizar sus proyectos y aspiraciones. Garcilaso seguramente no se hacía ilusiones sobre éxitos inmediatos y apuntaba más bien a crear paulatinamente un ambiente favorable en la metrópolis. Para ello era fundamental la publicación y difusión de su obra.
De ahí las necesarias precauciones para evitarse, como él dice, ruidos con la Inquisición, es decir, problemas con la censura. Se trata por ello de un autor que aparentemente no formula alternativas o críticas al orden colonial, pero una lectura atenta revela sin duda la presencia subrepticia de un discurso disidente. Ya se ha hecho referencia a su solidaridad con los reclamos de la nobleza cusqueña y a la estratégica posición discursiva al final de las dos mitades del texto en que aparecen tales expresiones solidarias. A este nivel, la operación más importante que realiza Garcilaso es un implícito paralelo entre el incario, la sociedad incaica, y la sociedad colonial, del cual sale sin duda mal parada la segunda, la sociedad colonial. La presentación del incario como un imperio justiciero y pacífico, que garantizaba una vida digna a sus habitantes. La insistencia en la racionalidad y la eticidad, el carácter ético de sus instituciones, comparadas constantemente con las de la antigüedad pagana. Una frase que repite mucho el Inca Garcilaso es: el Cusco era otra Roma, el Cusco era como la Roma antigua. El subrayar, por otra parte, que la religión de los incas implicaba una especie de proto-monoteísmo, que la cultura inca era una expresión de la razón natural y que por lo tanto el incario cumplía en el Nuevo Mundo una función preparatoria del cristianismo de acuerdo al plan divino, papel similar al cumplido por el Imperio Romano en el Viejo Mundo. Todo ello apunta a una sistemática dignificación del incanato, en base a paradigmas universalistas prestigiosos en la cultura europea y española, en particular del Renacimiento. La conquista, con sus violencias y despojos, pierde legitimidad ante un orden inca que se encontraba preparado para aceptar pacíficamente el cristianismo y la correlativa preeminencia española. De ahí el esfuerzo de Garcilaso por construir una visión de la historia andina alternativa a la de los historiadores españoles más antiindígenas, en especial los cronistas llamados toledanos, afines al virrey Toledo. Por ello niega el carácter tiránico del imperio incaico, presentado más bien como pacífico y civilizador. Rechaza el cargo de idólatras, sosteniendo el carácter racional y anticipatorio del monoteísmo de la religión incaica. Enfatiza la buena voluntad de los indios para aceptar el cristianismo y la dominación española. Por otro lado, todo ello vehicula un mensaje subyacente. Por lo menos una parte de ese pasado, de sus instituciones y tradiciones, debería haber sido conservado por el poder español, del mismo modo que el cristianismo europeo preservó segmentos fundamentales de las viejas civilizaciones paganas. Sin duda, a ojos de Garcilaso, carece de justificación la usurpación de las propiedades y las tradicionales posiciones de poder de los legítimos grupos dirigentes nativos, cuya jerarquía debió por lo menos ser parcialmente respetada. De otra parte, el armonioso orden inca contrasta también con el caos colonial, cuyas injusticias rara vez denuncia Garcilaso explícitamente, pero que afloran en la superficie discursiva en algunos momentos. Los reclamos de la nobleza cusqueña, a la que ya se aludió, o de manera más explícita, la crítica a los abusos del virrey Toledo, justamente, sobre todo su decisión
que Garcilaso considera arbitraria de ejecutar a Túpac Amaru, al último inca que resistía en Vilcabamba. Y a partir de este hecho que condena duramente Garcilaso, la alusión a la muerte del virrey Toledo, supuestamente minado por la culpa y por el rechazo del rey de España, Felipe II. Si bien Garcilaso no formula ninguna alternativa explícita al ordenamiento colonial, es legítimo leer en su texto por lo menos una exhortación a una relación más respetuosa entre la República de Españoles y la República de Indios, como se les llamaba en el lenguaje jurídico de la época, ¿no? Las dos partes de la sociedad peruana colonial, la República de Españoles y la República de Indios. Y por supuesto la relación entre sus respectivos grupos dirigentes o jerarquías. Conviene pasar ahora a considerar el modo en que Garcilaso se sitúa en la encrucijada cultural, cómo integra en su producción textual tradiciones discursivas de muy distinta procedencia, incluso diríamos de opuesta procedencia. El punto de partida para abordar este problema tiene que ser necesariamente el modo en que Garcilaso constituye el sujeto de la enunciación en su texto, es decir, la figura de él mismo como autor del texto. Se trata sin duda de un sujeto ubicado en una posición problemática, la de gozne entre dos mundos en conflictos, por su condición de mestizo bicultural. Garcilaso aparece como un autor desgarrado entre lealtades encontradas. Si bien es invariante su simpatía hacia la familia materna, su linaje incaico, paternas presentadas desde una mirada oscilante y a veces interiormente conflictiva. El proceso de escritura en español transforma, pero también conserva parcialmente una tradición discursiva y simbólica andina. Las resonancias de una oralidad quechua y de una simbología cusqueña configuran un verdadero subtexto andino de los comentarios reales. Se hace posible así una lectura del texto garcilasista atenta a las superposiciones y confluencias de discursos andinos y europeos, que por momentos coinciden en sincretismos discursivos y en otros momentos se contraponen. Los comentarios reales se inscriben, pues, en un corpus discursivo ligado a un nuevo tipo de sujeto colonial dominado, un sujeto transcultural andino conformado por las élites indígenas, por las noblezas indígenas, en particular cusqueñas. Examinemos más de cerca la textura del discurso garcilasista. Al escribir su relato histórico, Garcilaso se apoya en la obra de cronistas españoles, ya para servirse de ellos, ya frecuentemente para refutarlos. Se apoya luego en sus recuerdos personales, en los informes proporcionados por sus amigos y parientes indios y mestizos, incluyendo los papeles del mestizo Blas Valera, y en la memoria oral inca, tal como le fuera relatada por sus parientes maternos en la infancia y la adolescencia. En especial, su presentación del Tahuantinsuyo se apoya en la memoria oral inca. Tanto es así que cabe sostener que el discurso historiográfico de Garcilaso se construye en base a las estrategias textuales humanistas aplicadas a la oralidad quechua. Se debe subrayar además la importancia decisiva que tiene el manejo del quechua, aspecto destacado reiteradamente por el propio autor, ¿no? Él insiste siempre que el quechua es la lengua que él mamó en la leche, es su lengua materna, por ello él la domina a plenitud. El impacto de la memoria oral inca en el discurso de Garcilaso es muy visible en los relatos de las vidas de los reyes incas. Estos relatos siguen
siempre un ordenamiento similar, un patrón similar, llegando a adquirir por momentos ese carácter formulaico que caracteriza a toda la épica oral. Se ha apuntado también que ese ordenamiento debe mucho a la estructura informativa de los quipus. Probablemente era la información que se transmitía mediante el instrumento clave del quipu. Garcilaso reinterpreta la memoria oral andina en base al arsenal discursivo renacentista. Ya se ha aludido al providencialismo cristiano, que permite, en primer lugar, insertar a la sociedad incaica, al incario, en una visión universal de la historia. Una única humanidad con un común origen y un mismo destino. Y en segundo lugar, poner de relieve su rol preparatorio del advenimiento del cristianismo, necesario eslabón del plan divino. Recordemos, Garcilaso es un humanista cristiano, un humanista católico. Garcilaso enfatiza insistentemente el contraste entre la barbarie de los pueblos preincaicos y la modélica organización social instaurada por los incas. Atribuye a estos todos los progresos técnicos, éticos, legales y religiosos que distinguían a la civilización andina, es decir, todos serían producto de los incas. En especial atribuye a los incas haber introducido formas religiosas casi monoteístas, que habrían preparado a la población andina para aceptar con facilidad el cristianismo. Los incas cumplían así una función decisiva, quedando insertados en la visión providencialista de la historia que caracterizaba al Renacimiento, en especial al español. En estrecha relación con esta visión universal, lineal y teleológica de la historia, se encuentra el nutrido debate español sobre la humanidad del indio, que va a ser otro cuerpo discursivo importante para la reinterpretación garcilasista de la historia andina. En su empresa dignificatoria del indio, Garcilaso recoge sin duda los argumentos del padre Bartolomé de las Casas. Convendrá ahora mirar hacia una de las herramientas conceptuales que le permitió intentar la convergencia de las disímiles tradiciones culturales a las cuales se afiliaba, la española y la andina. Me refiero al neoplatonismo. Garcilaso había estudiado con suma atención esta corriente de pensamiento tan influyente en el Renacimiento, como es evidente por su labor de traducción de uno de los clásicos del neoplatonismo, Los Diálogos de Amor de León Hebreo, que fue la primera obra publicada por el Inca Garcilaso, y además, vale la pena destacarlo, la primera obra impresa, publicada por un autor nacido en América. El primer libro publicado por un autor nacido en América. Garcilaso toma del neoplatonismo la idea de concordia entre opuestos, la posibilidad de construir una síntesis armónica entre lo español y lo andino. La gran apuesta de Garcilaso es la reconciliación entre estas dos tradiciones en conflicto, de la cual el propio autor, en su calidad de mestizo, se considera una viva expresión. Su ideal sería el de una transculturación no conflictiva, lo que el crítico Antonio Cornejo Polar denominaría un discurso de la armonía imposible. En tanto, en la nueva crónica de Guamán Poma se aprecian en carne viva todas las heridas del proceso transcultural, todas las heridas y todos los conflictos del proceso transcultural. En los comentarios reales, Garcilaso se esfuerza por borrar las huellas del choque de culturas mediante suturas homogeneizadoras, que en el plano superficial parecen eficaces. Y así Garcilaso fue leído persistentemente como el ideólogo de un mesticismo armónico que configuraría la peruanidad.
pero en un nivel más profundo no logran ocultar la inviabilidad de las aspiraciones garcilacistas, esta conciliación entre las dos mitades de la realidad social y cultural peruana. Finalmente se ha destacado también los múltiples paralelismos entre la utopía, el famoso libro del inglés Tomás Moro, y los comentarios reales del Inca Garcilaso. Muchos de los rasgos que caracterizan a la sociedad de la isla Utopía, tal como la presenta Tomás Moro, tienen equivalentes bastante cercanos en el incario garcilacista. Inexistencia de la propiedad privada y sus secuelas de vicios y miserias, vigencia de la razón natural y tendencias religiosas monoteístas, incluso el similar rol civilizador de los fundadores, Utopus, en el caso de Utopía, y Manco Cápac, en el caso del mundo inca. De manera que parece posible sostener que el modelo de Tomás Moro, la utopía, habría funcionado como un importante paradigma intertextual para organizar el esfuerzo de idealización de la sociedad inca emprendido por Garcilaso, sobre todo si tomamos en cuenta que se trataba de un texto muy conocido por el público humanista, una de las obras más importantes del humanismo europeo. En cambio, hay una notoria diferencia entre ambas obras y entre ambas propuestas. Moro compara constantemente a Utopía con la sociedad inglesa de su tiempo, y de este modo formula una crítica devastadora de aquella, de la sociedad inglesa. En Garcilaso, sin embargo, no encontramos estas comparaciones y recusaciones explícitas, pero no parece en modo alguno forzado a afirmar que el paralelo está virtualmente planteado en el texto y por la referencia intertextual a la utopía, y que el lector avisado procederá él mismo a realizar las comparaciones a las que lo invita esta sutil estrategia retórica de Garcilaso. El proyecto de Garcilaso, como lo hemos mencionado, parece orientarse a una conciliación entre un Hanan español y un Urin cusqueño, en el marco del gran imperio español, resultante de la alianza entre la nobleza guerrera de los encomenderos y los restos de la aristocracia inca. Es evidente que tal alianza posibilitaría un rol protagónico al grupo de mestizos de sangre aristocrática al que pertenece Garcilaso. Ese sector se ofrece como dirigente para la articulación de las naciones que conforman, como lo llamaba el Inca Garcilaso, el grande y riquísimo imperio del Perú. Un proyecto que Garcilaso desliza de manera subrepticia en los marcos de un texto aparentemente inscrito en los parámetros oficiales de la cultura imperial, pero que implícitamente vehicula una vasta propuesta de reestructuración del Perú colonial, asignando un rol protagónico a la élite criolla encomendera, a la aristocracia andina cusqueña y a los mestizos de noble estirpe. El discurso garcilacista, con su sesgo aristocrático y cusqueñista, expresa la perspectiva de un sujeto transcultural andino que se esfuerza penosamente por adaptarse al régimen colonial sin sacrificar una identidad propia de raigambre secular. Esto nos conduce a decir algunas palabras sobre el rol de Garcilaso en la configuración de la llamada por el historiador Manuel Burga segunda utopía andina, y en especial su impacto en el desarrollo del movimiento renacimiento inca. El vago proyecto garcilacista no podía tener mayor fortuna a comienzos del siglo XVII, cuando las élites andinas, y muy especialmente las cusqueñas, vivían una situación de gran debilidad. Pero a medida que este grupo social se fue reconstituyendo a lo largo del siglo XVII, la obra de Garcilaso proveyó una
insustituible imagen identificatoria que permitió organizar la subjetividad de estas renovadas élites. Proporcionaba la obra del Inca Garcilaso un pasado común, pasado glorioso del cual todos se reclamaban, más allá de sus remotas afiliaciones étnicas. Estimulaba un orgullo por lo propio, la lengua quechua, la vestimenta tradicional, los usos y costumbres nativos. Configuraba al sujeto andino como resultante de un sincretismo cultural, combinación enriquecedora de lo andino y lo español, que permitía integrar al grupo, a los mestizos e incluso a los criollos que estuvieran dispuestos a un diálogo respetuoso con la cultura andina. El discurso armonizador de Garcilaso resultó en manos de este grupo una poderosa herramienta que posibilitaba una nueva hegemonía, inicialmente forjando consensos dentro del orden colonial y luego de la derrota de la rebelión, las autoridades españolas prohibieran terminantemente la lectura de los comentarios reales. El libro había adquirido la estatura de una obra subversiva, visibilizando esa otra cara de la modernidad occidental, la experiencia colonial. Gracias por su atención. Bueno, seguidamente daremos inicio a una breve ronda de preguntas. Tenemos un micro en el auditorio, así que por favor les agradeceré extender la mano para formular la pregunta. Buenas noches, señor doctor. Una vez asistí a una conferencia de Max Hernández, el psicoanalista, en donde hizo un comentario sobre el libro traducido por León el Hebreo, ¿no? Y según su interpretación, ahí también el Inca quería integrar lo indio con lo español, y sobre todo que él había sido producto de una unión en donde entre ambos no hubo comunicación, porque la ñusta, que era su madre, hablaba quechua, y su padre, Gómez, su padre hablaba español. Entonces incluso no hubo ni siquiera comunicación entre ambos. Y el libro del Buen Amor, que fue traducido, él trata de conjugar, de que haya una síntesis entre el mundo andino, que él tanto añoraba, y el mundo del padre. ¿Qué opinión le merece esta interpretación? Sí, Max Hernández es un investigador muy importante que recurre a las herramientas del psicoanálisis, ¿no? Su investigación, como es lógico, con un enfoque psicoanalista, se orienta más a entender la personalidad del Inca Garcilaso, a entender su compleja relación con la familia paterna y la familia materna. Evidentemente el enfoque de Max Hernández privilegia, digamos, la dimensión más personal de esta opción. Creo que es válido, seguramente, al mismo tiempo que concibe un proyecto, digamos, más social, ¿no? Que no es solamente un proyecto personal, sino es un proyecto
para reconciliar, como lo explicaba, estas dos partes de la sociedad peruana, ¿no? La República Española y la República de Indios. Esa sería la dimensión social. Seguramente también es muy probable que en la psiquis, incluso quizá en el inconsciente del Inca Garcilaso, estuviera esa herida más personal, ¿no? Esa relación peculiar entre sus padres, el trauma de la difícil incomunicación lingüística. No tenemos mucho detalle de cómo fue esa relación, más allá de los pocos datos que nos sugiere el Inca Garcilaso, pero evidentemente la lectura de Max Hernández va por ese lado, y creo que es perfectamente válida y es complementaria, ¿no? En algún momento yo he señalado que para Garcilaso es muy importante, para entender este problema social que afecta al Perú colonial, es muy importante entender el propio conflicto interno de él como sujeto mestizo, ¿no? Como sujeto, dice él, de ambas naciones tengo prendas, Gómez Suárez de Figueroa. Pero él decide, ya residiendo en España, autodenominarse Inca Garcilaso, y su propio nombre simbólicamente une esas dos partes de su identidad, porque él se denomina Garcilaso y destaca con ello que pertenece a una aristocrática y prestigiosa familia española, además pariente del famoso poeta Garcilaso de la Vega, que era primo de su padre, y por otro lado que desciende del linaje más esclarecido del mundo andino, el linaje de los incas. Entonces por eso él es Garcilaso Inca o Inca Garcilaso, porque lo usa en distinto orden, a veces Inca Garcilaso, a veces Garcilaso Inca, pero siempre buscando en su propia identidad personal integrar estos dos componentes. De modo que la lectura desde ese enfoque me parece perfectamente válida y complementaria con lo que he planteado. Gracias. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle, el Inca Garcilaso de la Vega, me parece que él se fue a España cuando tenía 20 años o 21. ¿Perdón? El Inca Garcilaso de la Vega viajó a España, se fue a España cuando él tenía 20 años, creo, 21. Sí. ¿No? Y murió a los 70, creo. 70, por ahí. Si no me equivoco, más o menos. 77. 77 años, claro. Sí. Y 76, él, 77. claro, y él vivió en España en una época, creo que en Sevilla era donde vivía, o esa Córdoba, zona. Córdoba, donde había un renacimiento muy fuerte, o sea, había mucho mundo de humanidades en España que era muy fuerte, ¿no? O sea, lo que voy, hasta qué punto, digamos, bajo ese punto de vista, ¿no? De que estando él ya tantos años fuera del Perú y viviendo en un centro cultural que tenía mucha vida, su obra sobre el Perú, más que ensayística, más que un análisis de historia, digamos, no haya sido más bien producto de una imaginación muy fuerte y un hombre pues, que escribía muy bien, ¿no? Un gran humanista y que tomaba, partes de lo que él vivió, digamos, de lo que él vivió acá en el Perú, ¿no? O sea, hasta qué punto fue una obra literaria o hasta qué punto fue una obra ensayística, histórica, ¿no? Sí, la pregunta tiene varias aristas. A ver, yo diría que más que verlo por el lado de la imaginación, hay que entender la obra del Inca Garcilaso desde el punto de vista de una lógica discursiva. Él lo que hace es proponer una reinterpretación de la historia. Para esta reinterpretación de la historia se vale de los materiales que mencioné, especialmente la tradición oral, los relatos que él escuchó en su infancia, en su adolescencia, en sus, digamos, 20 primeros años, ¿no? Que vivió en el Cusco. Y se basa en las otras fuentes que he mencionado, porque él trabaja con documentos, se conoce muy bien
disponía de una rica biblioteca, tenía las obras de todos los cronistas a la mano, las anotó y las estudió con mucho cuidado, y particularmente, como mencioné también, los papeles de este jesuita mestizo, nacido en Chachapoyas, el padre Blas Valera. Entonces él tenía muchos materiales de referencia. Trabaja entonces, a partir de todo ello, para construir una interpretación de la historia. Desde nuestro punto de vista, quizá moderno, de la historia como una disciplina científica, cabe cuestionar al Inca Garcilaso. Incluso la historiadora María Rostorowski criticó con cierta dureza al Inca Garcilaso, porque evidentemente si nos ponemos desde el punto de vista de la historia fáctica, el Inca Garcilaso distorsiona la historia. Ya está recontraprobado que muchos de los logros civilizatorios de los incas venían de tiempos muy antiguos, de civilizaciones preincaicas, de las diversas civilizaciones preincaicas. Los incas no fueron, en ese sentido, ningunos grandes innovadores, sino continuadores de una tradición que tenía, bueno, si consideramos los descubrimientos más recientes sobre Caral y otros monumentos arqueológicos, una tradición que tenía ya cerca de 4.000 años de civilización en el área andina. Garcilaso, en cambio, destaca solamente a los incas y se olvida de todo lo que es pre-inca. Evidentemente, desde el punto de vista, repito, de la historia científica, fáctica, vemos que está equivocado. Pero eso no es lo más importante para valorar la obra del Inca Garcilaso, porque él en realidad está buscando brindar una nueva interpretación de la historia que permita refutar las premisas del orden colonial, es decir, del dominio español sobre el territorio andino, y reclamar desde el punto de vista de los argumentos jurídicos de la época el derecho de los nobles indios y mestizos también a tener una posición preponderante en el orden colonial y no ser marginados como lo eran en los hechos. Hay que entender entonces más bien la obra del Inca Garcilaso como una propuesta, si se quiere, ideológica, utópica, una propuesta de transformación de la sociedad colonial. Ese es el discurso que está un poco subyacente en la obra. Más que un discurso de imaginación, es una manera de interpretar la historia para cambiarla, ¿no? Con la idea de cambiar la realidad del Perú colonial. Ahora, había otra parte en su pregunta, que es si cabe considerar a los comentarios reales una obra literaria. Yo creo que la respuesta es totalmente positiva. Y hace bastante tiempo, yo diría que por lo menos desde las obras de Ribagüero, hace un siglo, se considera al Inca Garcilaso no solamente como un exponente de la literatura peruana, sino como uno de los autores más importantes, una de las grandes figuras de la literatura peruana. Y esto porque la literatura incluye no solamente las obras de ficción, las obras de imaginación, sino también en muchos casos obras históricas, obras ensayísticas, obras filosóficas, incluso obras periodísticas que presentan esta riqueza en el plano de la creatividad verbal, en el plano de la expresión, en el plano del estilo. Por ejemplo, artículos periodísticos de Gabriel García Márquez. Se podrá, sin duda, reconocer que esos artículos periodísticos, muchos de ellos al menos, son textos de gran calidad literaria. Lo propio sucede con los historiadores, no solo el Inca Garcilaso, algunos otros historiadores, ¿no? Ustedes recordarán que en la historia de la literatura griega o la historia de la literatura romana se suele incluir autores de obras históricas, como Herodoto o Tucídides en Grecia, o como Tácito en Roma. De modo pues que la obra del Inca Garcilaso, particularmente
los comentarios reales, siendo una obra de propósito histórico, es también una obra que tiene una dimensión y un valor literario. Ahora, si tuviéramos otra pregunta, por favor. Aquí adelante tenemos una pregunta. Muy buenas noches al IPNA, siempre agradecido por este mes de las letras que nos enriquece con lujosísimas conferencias. Felicitaciones, doctor Carlos García Bedoy, un placer escuchar sus ponencias. Tenía una inquietud, siempre escuchaba del Inca Garcilaso el tema de si era filósofo, sí o no, pero a mí me llamaba profundamente la inquietud desde el punto de vista de que usted termina hablando de que los comentarios reales llegaban a ser como una obra subversiva para lo que fue después la gran revolución de José Gabriel. Y eso ayer escuchaba justamente por Radio Filarmonía, justamente una ponencia grabada en los tiempos de Luis Alberto Sánchez, justamente una de sus ponencias hablando del Inca Garcilaso, y me quedó grabado ese tema, el tema subversivo. Pero me llamaba profundamente la atención el tema de los tiempos de la Ilustración europea, ¿no?, de los enciclopedistas, que daban a entender que se leía el Inca Garcilaso. ¿Qué tan cierto puede ser y que da a pie que esas lecturas del Inca Garcilaso podrían dar un inicio a los enciclopedistas, la gran Ilustración, a lo que es la gran Revolución Francesa? Y daban a entender de que quizás en la biblioteca riquísima de Thomas Jefferson, para lo que fue también el tema independentista americano, ¿no?, en las colonias americanas, pero no sé qué tan cierto puede ser que se leía el Inca Garcilaso de la Vega a nivel mundial, ya en esos tiempos. Para mí, no sé si es algo como un tema de interrogante, ¿no? Siempre agradecido por sus ponencias, don Carlos García Bedoy. Gracias. Sí. La pregunta es muy interesante. Sí, primero a lo objetivo, ¿no? Es absolutamente cierto. La obra del Inca Garcilaso fue una obra muy exitosa a nivel europeo, muy traducida. La obra del Inca Garcilaso fue traducida desde el siglo XVII y más aún en el siglo XVIII a todas las principales lenguas europeas. Estaba traducida al francés, estaba traducida al alemán, al inglés, al italiano y seguramente a varias otras lenguas más. Entonces fue una obra efectivamente muy leída por los hombres del siglo de las luces, por los pensadores de la Ilustración. Hay evidencias muy claras de esto y sin duda influyó en esa concepción de cambio social que estaba muy presente en los debates del siglo XVIII. Los pensadores de la Ilustración, los llamados filósofos de la Ilustración, no solo los franceses, pero en especial los franceses, debatieron mucho sobre algunas sociedades, para ellos, digámosle así, exóticas, ¿no? Es conocido que en el siglo XVIII hay muchos debates sobre lo que era la sociedad china. Si la sociedad china podía ser un modelo para los europeos, un modelo inspirador para los cambios sociales en Europa. Y otra fuente de inspiración era justamente la sociedad incaica, ¿no? Una sociedad en la que parecía, según la descripción de Garcilaso, reinar la justicia, la equidad, ¿no? Una sociedad donde no había pobreza, donde no había hambre, ¿no? Ya sabemos cómo Garcilaso nos retrata a la sociedad incaica, ¿no? Entonces, para muchos pensadores europeos, franceses, pero europeos en general, el referente incaico podía ser un modelo para construir en Europa sociedades más justas, más igualitarias, más modernas. Había entonces una dimensión utópica en la obra de estos pensadores. Sin duda, a través de los franceses probablemente y a través de algunos pensadores ingleses también, esto influyó tanto en la Revolución Norteamericana como en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, de algún modo, no quizá tan directamente, pero sí indirectamente,
Los comentarios reales fueron una obra bastante leída, bastante difundida y bastante discutida en el siglo XVIII en Europa como un modelo de sociedad utópica que podía inspirar posibles cambios en las sociedades europeas que estaban tratando de salir pues, de lo que se llamaba las monarquías absolutas, los despotismos monárquicos. Recuerden que ya se está debatiendo claramente lo que llamaríamos hoy cómo democratizar las sociedades, ¿no? Cómo transformar las sociedades europeas en sociedades más democráticas. Y ahí, evidentemente, vendrán luego las revoluciones de la independencia en Estados Unidos y la Revolución Francesa. Entonces sí, era una obra que estaba en los debates europeos, en la propia España también, los ilustrados españoles también discutían la obra, pero quizá con mayor fuerza en Francia y en Inglaterra, ¿no? Sin duda fue una obra importante, relevante, influyente, porque brindaba esa dimensión utópica al pensamiento europeo del siglo XVIII. Si tuviéramos una pregunta final por parte de nuestro auditorio. Bueno, aprovechamos… Un último parece. Solamente, ¿qué tan vigente está el pensamiento del Inca Garcilaso de la Vega en la actualidad? ¿Esa es toda la pregunta? A ver. Es difícil dar una respuesta a esa pregunta. Un escritor está vigente en la medida en que sigue siendo leído. Es indiscutible que se sigue leyendo al Inca Garcilaso, por lo tanto, una primera respuesta sería que su pensamiento está vigente porque es leído, es discutido, es analizado, es comentado, y no solamente por autores desde el campo de la literatura, también desde el campo de la historia, desde el campo de las ciencias sociales, la antropología, etc. De modo que la obra sigue siendo muy vigente. Pero yo me atrevería a decir que hay una dimensión más de esa vigencia, porque el problema que plantea el Inca Garcilaso en la sociedad colonial es un problema que todavía no hemos llegado a resolver completamente en el Perú. Es como buscar armonizar este componente que nos viene de la herencia hispánica, europea, si quieren ustedes de todo el lado criollo de la sociedad peruana, con este otro lado andino, esas raíces andinas, prehispánicas, por supuesto, de nuestra cultura. Todavía ese problema no se ha resuelto, por lo menos no plenamente. Todavía en gran medida subsisten los desencuentros culturales, los desencuentros sociales, las conflictividades, incluso en una de sus expresiones más burdas y más lamentables, como el racismo. Todavía existe el racismo en el Perú, no lo podemos olvidar. De modo pues que creo que esa apuesta del Inca Garcilaso, esa búsqueda de una armonización de nuestras tradiciones culturales, todavía es una deuda pendiente del Perú, y creo que por eso es otra razón más para decir que la obra y el pensamiento del Inca Garcilaso están todavía muy vigentes en el Perú del siglo XXI. Bueno, agradecemos la notable y enriquecedora participación del doctor Carlos García Bedoya, para quien solicito fuertes aplausos de despedida. Aprovechamos también la ocasión para agradecer la participación de nuestros auditorios de las ciudades de Chimbote, Iquitos, Pucallpa y por supuesto Lima. Asimismo, los invitamos a este lunes 18, donde se dictará la conferencia titulada Cervantes, la cual será desarrollada por el doctor Eduardo Hopkins Rodríguez. Finalmente, por cortesía del Instituto, disfrutaremos de un vino de honor. Muchas gracias y buenas noches. Doctor, ¿nos permite una foto? Sí.